Bienvenidos estudiantes de la Cátedra de Física 2 a la clase Campo Eléctrico. Continuando con la primera unidad sobre carga eléctrica y campo eléctrico, en esta ocasión haremos referencia a un concepto de la física que tiene que ver con el efecto que tienen las cargas sobre el entorno alrededor del cual puede sentirse la influencia. Y ese concepto está vinculado entonces al término conocido como campo eléctrico, que está asociado a una carga aislada o a un conjunto de cargas. Se puede decir que esa región es ese espacio alrededor del cual se pueden sentir los efectos de una carga eléctrica cualquiera. El campo eléctrico se denota con la letra E y se define como la relación que existe entre una fuerza eléctrica debido a una carga Q sobre una carga de prueba unitaria y positiva. Esta carga de prueba unitaria y positiva se usa experimentalmente para marcar un punto en el espacio en donde se observe el efecto de la carga eléctrica Q, que es la que va a generar el campo eléctrico E. Y por supuesto, ese punto P de prueba está ubicado a una distancia determinada R. Si observamos entonces la expresión por definición de campo eléctrico, diríamos que el campo eléctrico es un vector, ya que depende del vector fuerza y de la relación de ese vector fuerza sobre una carga de prueba Q que tiene un valor unitario y es de tipo positiva. Estos dos aspectos, estas dos características, prueba unitaria, prueba de carga unitaria y positiva, son definidas por convención para poder estudiar el efecto del campo eléctrico sobre el entorno que se encuentra alrededor de una carga determinada Q. En base a esta expresión, entonces la unidad de campo eléctrico será newtons sobre coulomb, y gráficamente el campo eléctrico lo podemos representar de la siguiente forma. Nótese que esta sería la carga Q, una sola carga, en este caso, una carga aislada de tipo positiva. Esa carga está ubicada a una distancia R del punto donde queremos medir o evaluar la influencia de esta carga, y esa influencia, como dije anteriormente, se llama campo eléctrico. Esta carga Q, que es muy pequeña, es la carga de prueba unitaria o de valor unitario y positiva denominada Q sub 0, carga de prueba positiva y unitaria. Entonces, si observamos el efecto entre esta carga positiva Q y esta pequeña carga de prueba positiva Q sub 0, pues la carga eléctrica va a ser un vector que va a tener un efecto de repulsión, ya que estamos hablando de que son dos cargas positivas, por lo tanto la dirección del campo eléctrico será contraria a el punto donde se encuentra la carga que genera dicho campo eléctrico. Y alrededor de la carga entonces se va a formar toda la zona de influencia de esta carga Q, que es donde se podría observar el efecto que tiene esta carga sobre el espacio alrededor de ella misma. Ese espacio se conoce como el espacio esférico del campo eléctrico. Y evidentemente que en ese espacio, en cualquier momento, podemos fijar entonces el punto de prueba y podríamos entonces estimar o calcular el efecto que tiene dicha carga sobre ese espacio, que es lo que comúnmente entonces llamamos el campo eléctrico. Ahora, el campo eléctrico es un vector, como lo dije anteriormente, ya que resulta de la división del vector fuerza dividido entre la carga Q sub 0, por definición. Por lo tanto, si separamos la magnitud y el vector unitario, que es el que direcciona, en este caso, la magnitud fuerza, pues queda una división de fuerza sobre Q sub 0. Ahora, si sustituimos la fuerza eléctrica por el concepto que establece la ley de Coulomb, recuerden que la ley de Coulomb en las clases pasadas establece que la fuerza entre dos cargas, en este caso sería la carga que genera el campo y la carga de prueba, la fuerza eléctrica entre dos cargas es el producto de las dos cargas multiplicado por la constante eléctrica y dividido entre la distancia al cuadrado. Esa expresión la estamos colocando acá, campo eléctrico igual entonces a, sustituyendo la fuerza, sería constante eléctrica por Q sub 0, que serían las dos cargas, dividido entre el Q sub 0 por la distancia que la separa al cuadrado, y el vector unitario, que es el que sirve para direccionar el campo eléctrico. Si cancelamos entonces la carga de prueba, el efecto de campo eléctrico se podría calcular entonces basado en la ley de Coulomb con la siguiente expresión: campo eléctrico es igual a la constante eléctrica por la carga principal dividido entre la distancia al cuadrado, por supuesto por el vector unitario respectivo. ¿Esto qué quiere decir?
que si nosotros analizamos esta expresión, prácticamente es el mismo análisis que hicimos de fuerzas eléctricas en temas anteriores, se hace para el cálculo de campo eléctrico. La única diferencia es que en vez de usar un producto de carga, ahora se utiliza solo una carga. Y en vez de identificar el parámetro o el vector como una fuerza eléctrica, ahora se identifica con la letra E como campo eléctrico. Y las unidades no van a ser newtons, sino que van a ser newtons sobre coulombs. Esta es la expresión que está enmarcada, es la expresión de campo eléctrico en función de una carga y una distancia R, donde fue fijado el punto de prueba en el espacio. Si hacemos ahora el mismo análisis que hicimos en el caso de las fuerzas eléctricas, el campo también cuando está producido por varias cargas, por ser vectorial, el efecto resultante pues será la sumatoria de los efectos de los campos eléctricos producidos por cada una de las cargas que se encuentren en el entorno. En este modelo, por ejemplo, se observa la carga Q1 que es positiva y la carga Q2 que es negativa. La carga Q1 se encuentra ubicada a una distancia R1 del punto donde se fijó la prueba para medir el campo eléctrico, y la carga Q2 se encuentra a una distancia R2 desde el punto de prueba para medir el campo eléctrico producto del efecto de Q1 y del efecto de Q2. ¿Qué hacemos entonces para resolver esta situación? Si observamos entre Q1 y esta carga de prueba, hay una fuerza de repulsión porque ambas son positivas. Por lo tanto, el vector campo eléctrico 1, que sería el vector el campo eléctrico debido a la carga Q1, pues se marcaría en esta dirección, un efecto de repulsión. Mientras que el efecto del campo 2, que sería el efecto producto de la carga 2, pues la dirección del vector E2 sería hacia la carga Q2, porque habría un efecto de repulsión, ya que la carga de prueba es positiva por definición y la carga Q2 es negativa. Entonces por eso el vector viene en esta dirección. El vector resultante, ¿qué será entonces? La suma vectorial de E1 más E2, y este sería nuestro vector resultante. Si hacemos un análisis vectorial, el vector E sería entonces la suma vectorial de E1 y E2. Calculamos las magnitudes de ambos campos eléctricos. El primer campo eléctrico sería la constante eléctrica por Q1 entre la distancia R1 al cuadrado. El segundo campo eléctrico sería la constante eléctrica por Q2 entre la distancia R2. Y luego entonces, aplicando vectores unitarios, calcularíamos, trazando por supuesto el diagrama de cuerpo libre, calcularíamos el efecto del vector E1 en X, en su componente X direccionada por Y, el efecto Y de la componente de Y del campo eléctrico 1 direccionado por el vector J, y lo mismo haríamos con E2. Proyectamos para calcular la componente en X y proyectamos para calcular la componente Y dirigidas por los respectivos vectores unitarios Y y J. Y una vez que tenemos entonces la expresión del campo eléctrico en forma vectorial, procedemos a hallar el campo eléctrico debido a las dos cargas, siguiendo el mismo procedimiento que se hizo para el análisis vectorial de las fuerzas eléctricas explicados en los temas anteriores. Bien, espero entonces que esta explicación les sirva de referencia, de complemento a lo visto en los temas anteriores para completar los contenidos temáticos de la unidad 1, carga eléctrica y campo eléctrico de la cátedra de Física 2. Saludos y feliz día.